Hola, mi nombre es Beatriz Yesid Girón Gervasio, estudiante en la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPO del Grupo Cuarto J. Voy a presentar el tema de cáncer de pulmón de la materia de neumología. Cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es toda neoplasia que surge en el epitelio respiratorio, ya sea desde el bronquio principal hasta los alvéolos. La OMS va a excluir a las neoplasias pleomórficas, sarcomatoides y carcinoides. En epidemiología, su pronóstico global es de 5 años es del 15% y en México ocupa el 7º lugar por su frecuencia, pero el primero en mortalidad por ser el tumor más letal. Tanto en hombres como en mujeres es el segundo más frecuente. En hombres es el de próstata y en el de mujeres el de mama. Es frecuente en varones, pero pues ha ido incrementando en mujeres. El 80% de los cánceres se va a atribuir al tabaco y la mortalidad va a aumentar con edad después de los 40 años. Y con 10 años de abstinencia el riesgo se va a reducir a un 50%. Los factores de riesgo, el principal factor de riesgo es el tabaquismo, después enfermedades pulmonares como sería el EPOC, antecedentes familiares, sobre todo si son de primera línea, y contaminación laboral o ambiental, ya sea humo de leña o asbesto. Clasificación. La OMS divide al cáncer de pulmón en dos clases, en el de células pequeñas y el de células no pequeñas. El de células pequeñas en un 25% y el de células no pequeñas en un 75%. El cáncer de células no pequeñas se divide a su vez en cáncer de células escamosas o también llamado epidermoide en un 30%, en adenocarcinoma o no escamoso en un 50%, que es el más frecuente en los no fumadores y es el más común. Después el cáncer indiferenciado solamente en un 5%, que es el cáncer de células grandes. Este va a surgir en cualquier parte del pulmón. Antes el cáncer de células escamosas o epidermoide era el más frecuente, pero ahorita actualmente es el adenocarcinoma. El más frecuente del cáncer pulmonar de células no pequeñas es el adenocarcinoma. Este es más frecuente en mujeres jóvenes y pacientes no fumadores, pero es el de mayor mortalidad. Otra característica es que si hay una lesión y va creciendo un tumor en esa lesión, es característica del adenocarcinoma. Entonces, si en un caso clínico, por ejemplo, hablaran de un cáncer en una mujer joven y no fumadora, pues podría ser el adenocarcinoma. Este, a su vez, como había mencionado, tiene otras clasificaciones y el bronquioalveolar, el cáncer con mejor pronóstico y es el único que va a diseminar por vía broncógena y va a producir disnea y expectoración abundante. El segundo más frecuente es el cáncer de células escamosas o enoepidermoide. Este pues es el segundo más frecuente y es el tumor que es el único tumor que puede cavitarse. Esta es una característica de este tumor. Después el de cáncer indiferenciado o cáncer de células grandes. Este es el que produce un síndrome paraneoplásico, que es la ginecomastia. El más mortal es el cáncer de células pequeñas. ¿Por qué? Porque va a diseminar rápidamente y produce mayores síndromes paraneoplásicos y también produce mayormente metástasis. Después vamos a hablar de generalidades clínicas. Los síntomas van a ser dependiendo su localización, su afectación y si ya hay metástasis. Según su localización, si es central, esto quiere decir que si está cerca del ilio y del bronquio segmentario, y si es periférico es que está localizado más allá del ilio. En central
En el central puede haber tos, hemoptisis o disnea. Tos porque hay comprensión de los bronquios principales y hemoptisis porque hay comprensión de los grandes vasos. En periférico puede haber dolor, como había mencionado, dolor torácico o derrame pleural y va a aparecer una neumonía periférica. Según su afectación es dependiendo si comprime al esófago va a haber disfagia, si comprime al nervio laringio va a haber disfonía y si comprime a las estructuras óseas va a haber dolor óseo. Y metástasis, bueno, primero el órgano con facilidad de metástasis es el hígado, después el sistema nervioso central, el hueso, médula ósea y por último las glándulas suprarrenales. Si hay metástasis en el hígado puede haber colestasis o necrosis hepática. Si hay metástasis en hueso va a haber dolor óseo, pero si hubiera metástasis en las glándulas suprarrenales, es asintomático. También van a presentar síntomas intratorácicos y síntomas extratorácicos. Los síntomas intratorácicos es por resultado de una irritación u obstrucción del bronquio. Y las extratorácicas se va a deber a metástasis. Bueno, en los intratorácicos puede haber tos, expectoración, esta ya sea hialina, hemoptoica o purulenta. Va a haber dolor, ¿por qué? Porque hay infiltración de la pleura, tanto dolor como derrame pleural por infiltración de la pleura. Va a existir también ronquera porque hay comprensión del nervio recurrente. Hay edema, ya sea tanto de cara como de cuello, porque hay una obstrucción de la vena cava superior. Va a haber parálisis diafragmática porque va a haber infiltración de nervio frénico, derrame pericárdico porque puede llegar hasta el pericardio. Puede haber un síndrome de Horner. ¿Esto qué es? Esto es tosis palpebral, miosis y enoftalmos. Y debilidad de miembro superior porque va a haber infiltración del plexo braquial. Los síntomas inespecíficos pueden ser pérdida de peso, astenia, dinamia o malestar general. Y los síndromes paraneoplásicos. Estos síndromes paraneoplásicos es porque hay una secreción de sustancias endocrinas. Puede haber síndromes paraneoplásicos metabólicos, esqueléticos. Por ejemplo, el metabólico se presenta como síndrome de Cushing o esquelético, dedos en palillos de tambor. El síntoma más frecuente que no se debe de olvidar es la tos, pero por ejemplo en un paciente tosedor crónico la tos va a cambiar de característica para tener muy en cuenta que el principal síntoma sería la tos. Y diagnóstico. El diagnóstico principalmente como primer punto pues sería la anamnesis y exploración física, donde se va a incluir si es los factores de riesgo, si es fumador, la edad, y el médico pues va a sospechar de un cáncer de pulmón si es un paciente fumador con pues un hábito intenso y si es mayor de 40 años con una mayor edad. Otro de los puntos para el diagnóstico es la radiografía de tórax. Se tiene que pedir pues AP y lateral como en todas las patologías. Otro punto es la TAC de tórax y abdomen. Abdomen porque por si hay metástasis en hígado o en glándula suprarrenal, análisis o exámenes donde se tiene que pedir una bioquímica sanguínea, hemograma o los tiempos de coagulación y un electrocardiograma. Pero para la confirmación del diagnóstico, y otro punto que se me olvidaba en diagnóstico es la tomografía por emisión de positrones. Este va a ser el estudio más sensible y más específico para el tumor de células no pequeñas. Y para confirmar el diagnóstico se realizan otros estudios, como sería la broncoscopia. La broncoscopia es la técnica de elección que se pretende a un tratamiento quirúrgico.
Otra técnica es la punción de aspiración con aguja fina por control de TAC. Esta es en elección para los tumores periféricos. Otro punto es la citología de esputo, que solamente es para los pacientes que rechazan otros procedimientos. Otro punto es la biopsia. Se hace biopsia de la lesión metastásica también. Otro punto es la toracocentesis. Esta cuando exista derrame pleural. Otro punto es la gamografía ósea. Esta es para buscar metástasis ósea. Una vez que ya se tenga el diagnóstico, se tiene que estadificar según la TNM. La T corresponde a tumor primario o tamaño, la N a ganglios linfáticos y la M a metástasis. Estas a su vez se van a dividir en T1, T2, T3 y T4. Bueno, la T1 es por un tamaño que sea menor de 3 centímetros y que esté rodeado de parénquima pulmonar sano, pero no va a afectar pleuras, ni pleura visceral, ni el bronquio. T1A es mayor de 3 centímetros, pero menos de 5 centímetros. Y T1B es mayor a 2 centímetros, pero menor de 3 centímetros. T2 va a corresponder a mayor a 3 centímetros y menor a 7 centímetros, pero ya va a afectar la pleura visceral. Esta también se va a dividir en T2A y T2B. La T2A es mayor a 3 centímetros y menor a 5 centímetros. Y la B es mayor a 5 centímetros, pero menor a 7 centímetros. Aquí ya va a producir atelectasia o neumonía. En la T3 es un tamaño mayor ya a 7 centímetros, donde ya afecta diafragma, pleura, pared torácica. Y T4, ya va a afectar órganos extrapulmonares como la tráquea, la carina. Y bueno, en T4 puede haber nódulo pulmonar en distinto lóbulo, pero en el mismo pulmón. De ahí sigue la N, que corresponde a ganglios linfáticos. La N se divide en N0, N1, N2 y N3. La N0 es donde no hay afectación ganglionar y no hay adenopatías. La N1 ya va a existir adenopatías y la afectación ganglionar ya es homolateral. La N2 ya hay adenopatías mediastínicas y afectación ganglionar sigue siendo homolateral. En la N3 va a haber adenopatías ya sea iliar o mediastínica, pero contralateral. Y la M significa metástasis, M0 donde no hay metástasis, M1 donde ya hay metástasis, pero M1A donde hay metástasis cercana al pulmón y M1B donde hay metástasis lejanas a esta área, al pulmón. Para un buen tratamiento se tiene que estadificar ya teniendo en cuenta este TNM del paciente. Se tiene que estadificar según qué T, qué N y qué M sea, aunque el M1 sería ya estadio 4 y sería mayor gravedad. Por ejemplo, en estadio 1 hay 1A y 1B, donde hay el T es 1 y 2, pero no hay afectación ganglionar ni metástasis. Así, por ejemplo, el 2A y 2B hay T1, T2 y T3, donde hay una pequeña afectación ganglionar y sin metástasis. En T3 ya hay tamaño T3 y T4 y ya hay afectación ganglionar N1, N2 y hasta N3, pero pues aún no hay metástasis. Estas ya serían estadios graves. Después de esto se tiene que hacer un buen tratamiento, aunque el tratamiento debe ser multidisciplinario, donde debe participar tanto el neumólogo como el oncólogo y el cirujano de tórax. El tratamiento corresponde a cirugía, radioterapia y quimioterapia.
El objetivo de la cirugía es conseguir la resección tumoral completa, por eso es el único tratamiento curativo. El problema es que el 80% de los pacientes cuando se detectan ya están en estadios avanzados como sería el 3 y el 4 y ya no son aptos para cirugía. Pero la cirugía no es simple porque se realiza junto con una lobectomía o una linfadenectomía. Otro tratamiento es la radioterapia. Si hay afectación ganglionar mediastínica, y la quimioterapia. Esta se realiza en combinación. En algunos estadios se realizan en combinación estos. Pero según los estadios, pues va a ser el tratamiento. Por ejemplo, en el cáncer pulmonar de células no pequeñas, en estadios 1A, 2A y 2B, estos son susceptibles a tratamiento, como había mencionado que el estadio 1 y 2 son susceptibles a tratamiento, pero el estadio 3A, 3B y 4 no son quirúrgicos. Y en el cáncer pulmonar de células pequeñas, estos no son susceptibles a tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, los tumores avanzados que son valorados y son resecables, aquí va primero la quimioterapia seguida de la cirugía, pero en los tumores avanzados que no son resecables, el tratamiento de elección sería una quimioterapia combinada con radioterapia. Un ejemplo que encontré era la combinación de quimioterapia que era el cisplatino y la vinorelbina. Los criterios que no son aptos para cirugía son pacientes mayores de 80 años y que la resección sea mayor que la lobectomía, o de 70 años pero que el tumor sea central, que tengan alguna enfermedad incontrolable asociada como puede ser una enfermedad psiquiátrica, que tengan derrame pleural, alguna afectación de nervio recurrente, invasión extensa de la pared torácica, invasión del cuerpo vertebral, el síndrome de la vena cava superior y rechazo obviamente del paciente. Estos son los criterios para el cáncer inoperable. Y los signos o características radiológicas, para empezar, en el tumor periférico se tendría que observar la forma, el contorno, la calcificación, la cavitación y el broncograma. En forma puede haber una forma ovalada o esférica y esta pues puede simular un engrosamiento de pleuras. El contorno se observa en los márgenes y estos pueden simular un crecimiento asimétrico y por eso se le llama en radiología como corona radiada. Calcificación. Solamente el 13% de los cánceres pulmonares pueden presentar calcificación. Sus patrones van a ser reticular, puntiforme, excéntrico y amorfo. Y cavitación, como había mencionado al principio, el único que presenta esta característica de cavitación es el cáncer pulmonar de células escamosas. Y el broncograma aéreo o bronquiolograma, solamente en un 30% de los adenocarcinoma y carcinoma bronquioalveolar va a presentar esta característica. La característica del tumor central en radiología son los signos de colapso y consolidación pulmonar con presencia de ensanchamiento. Y por último, y como más importante, son las medidas preventivas, y el principal es el dejar el hábito de fumar, ya que esto pues no solamente afecta en los pulmones, no solo por el cáncer, sino también por enfermedades pulmonares como sería el EPOC, y puede agravar otras enfermedades, ya sea como el asma. Y esto es todo de cáncer pulmonar. Gracias.